hablar en esta mañana acerca de algo que a veces nos cuesta a nosotros entender, y es acerca de los procesos de Dios, los procesos de enseñanza de Dios. Nosotros como seres humanos, como personas, desde que nacemos tenemos algo maravilloso de parte de Dios. El ser humano tiene eso, que es la capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de poder aprender. Todos tenemos la capacidad de poder aprender. Nadie puede decir, no, yo no sirvo para aprender, porque desde que nacemos vamos aprendiendo algo. Desde que nacemos, en el proceso, paso a paso, todo lo que hacemos de alguna manera, nosotros lo hemos aprendido de alguien o de algo. Y es por eso que hasta se dice tal el dicho, ¿no?, que dice, nadie nace aprendiendo o aprendido, sino que es un proceso donde uno va aprendiendo. Poco a poco vamos adquiriendo allí esos conocimientos y la experiencia necesaria para poder ir haciendo cosas importantes en nuestras vidas. Vamos a leer en esta mañana allí en el libro de Job, el capítulo 42, versículo 5. Job 42, 5. Este hombre de Dios que fue probado en todo, un hombre que Dios mismo había dicho que era muy fiel a él, que no había falta alguna en la vida de Job. Sin embargo, pasa por un proceso allí donde es probado, él, toda su familia, y todo lo que sucede allí en su vida, en su familia, en su hogar, en su entorno, en todo lo que le rodeaba, allí como un proceso tan fuerte que le toca vivir, y al final allí puede decir estas palabras que dice allí en el verso 5 del capítulo 42. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, dicho por Dios mismo, era alguien que estaba cerca de él, que estaba con él, que le agradaba el corazón de Dios. Era alguien que le servía a Dios, era alguien en el cual no se encontraba falta alguna. Y de hecho, cuando el enemigo le pide a Dios para probarle allí, a ver si no iba a renegar de él, si no iba a hablar mal de él o si iba a alejar de él, y Dios permite que todo eso venga en la vida de Job, aún allí él se mantiene fiel, pero en el proceso aprende y conoce más a Dios. Desde muy pequeño nosotros vamos aprendiendo, como dije, ciertas cosas. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a escribir, aprendemos, a andar en bicicleta, aprendemos a manejar, aprendemos a hacer diferentes cosas, y todo es parte de un proceso, de paso a paso, de a poco. Nadie desde que nace ya nadie nace sabiendo, por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? A algunos le ha llevado más porrazo que a otros, ¿no? A algunos le ha costado más que a otros. Y así es en todas las cosas. Y todo aprendizaje es justamente eso, es un proceso. No podemos correr si primero no aprendimos a gatear, después a andar, después a caminar allí. No podemos hablar bien y completamente si no aprendimos desde pequeño a decir allí las primeras palabras, porque todo es parte de un proceso. Y así también en nuestra vida espiritual, así también en lo que Dios quiere hacer en nosotros y en lo que Dios quiere tratar con nosotros. Lo que nos sucede muchas veces es que nosotros somos más apurados o nos queremos apurar más, y a veces queremos saltar esos procesos de Dios que Dios tiene por delante. Y a veces queremos la respuesta ya, a veces queremos la solución ya, a veces queremos saltarnos esos pasos que tenemos que dar, ese proceso que tenemos que enfrentar. Pero es allí donde Dios quiere enseñarnos. Dios, como maestro de maestros, quiere que nosotros le podamos conocer a Él cada día mejor. Amén. Nos quiere enseñar a confiar en Él, nos quiere enseñar a ser pacientes en Él, nos quiere enseñar a depender de Él. Y todas estas cosas, todos esos aprendizajes representan procesos allí en nuestra vida, que aunque quisiéramos no podemos saltarnos, no podemos evitarlo, porque son necesarios para nuestro aprendizaje en la vida cristiana. Tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ir paso a paso. No podemos
esquivar o saltar algunas cosas. Tenemos que ir paso a paso. Y en este día que queremos hablar acerca de esto. Así como este hombre pudo decir al final de su vida, allí al final de todo lo que pasó, de oídas, Señor, de oídas te había oído, te había escuchado, pero ahora te puedo ver, ahora te puedo conocer más. A raíz de todo lo que pasó, de todo lo que vivió, Dios nos libre, ¿no?, de vivir todo lo que vivió Job, que no nos pase nada de eso. Dios quiera que no, obviamente. ¿No? Pero todo lo que tuvo que pasar allí para poder llegar a poder conocer más a Dios, a poder experimentar allí un poco más ese poder de Dios en su vida, a verlo en vivo y en directo. Porque a veces cuando escuchamos a los demás, a veces cuando escuchamos testimonios, nos alegramos, nos gozamos, ¿no? Cuando viene la victoria, cuando se consigue algo, pero atrás hubo todo un proceso. Para que venga un testimonio, para escuchar un testimonio, para que haya una victoria, atrás tiene que haber habido una batalla. Para que yo pueda tener una victoria en algo, para que yo pueda conseguir en algo, atrás debe haber habido una batalla. Y de eso se tratan esos procesos. Detrás tiene que haber pasado algo. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender, o lo que queremos allí con toda nuestra fuerza poder saltar o evitar. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que notar y que en esta mañana en las que tendríamos que pensar. Primero que nada, muchas veces el Señor permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. Muchas veces Dios no nos quita enseguida los problemas que estamos enfrentando, porque quiere enseñarnos a ser valientes y demostrarnos que con su poder, con su fuerza, podemos vencer los obstáculos y alcanzar la victoria. Isaías capítulo 40, allí en el verso 29 dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor da esfuerzo al cansado, dice. Pero miren la segunda parte, allí dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Para multiplicar algo, tengo que tener algo. Para poder multiplicar algo, tengo que tener algo. Esa es la lógica, ¿no? La lógica humana, nuestra lógica. Pero para la lógica divina, para Dios, no existe eso. Aún cuando no tenemos nada, Él hace que tengamos algo. Amén. Y eso es lo bueno de parte de Dios. Aun cuando ya no tenemos nada de fuerza, aun cuando ya no podemos más, aun cuando muchas veces nosotros estamos diciendo: Señor, no entiendo todo lo que estoy pasando, no entiendo todo lo que estoy viviendo, no entiendo la situación por la cual estoy atravesando y ya no tengo más fuerza. Pero allí viene la palabra de Dios, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que aún no tiene ninguna. Muchos de nosotros a veces hemos orado: Señor, quítame este problema que tengo. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos le han dicho al Señor: Señor, bórrame la deuda que tengo? ¿No? ¿Alguna vez no lo pensamos? Señor, que desaparezca, que se borren esas deudas. ¿No? Señor, quita de delante de mí esa persona que me complica la vida, que me hace la vida imposible. Ayer hacíamos una dinámica con los jóvenes y hacíamos referencia a Juan, y también en la clase del Instituto Bíblico hablábamos, estudiando allí de Juan, ¿no? Uno de los discípulos del Señor, que en una oportunidad dice: el Señor manda fuego del cielo que consuma a estas personas, consúmelos, ¿no? Y a veces pensamos o actuamos así, de esa manera, y no nos damos cuenta qué es lo que el Señor está haciendo y está permitiendo para que podamos aprender más de Él, para que podamos aprender algo, y que en cada uno de esos pasos podamos verlo a Dios obrando en nuestras vidas y en nuestro favor. Y al final, cuando venga la victoria, cuando venga la solución al problema, al final, cuando podamos ver allí la luz y poder ver que el Señor hizo algo, vamos a ver que eso tiene otro sentido, otro valor, y que es mucho más grande. Hay un pastor, escritor cristiano y doctor también, llamado James Dobson, que escribió un libro: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él habla de muchas cosas allí, comienza contando testimonios y casos reales que pasaron, cosas tremendas allí. Y él plantea esto, dice,
Cuando arranca allí con el título del libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque muchas veces para nuestra vida, ¿qué está pasando, Señor? Esto que estás haciendo no tiene un sentido. Y Él habla allí de la ley de la adversidad y dice que cuando todo es fácil, nosotros nos volvemos muchas veces cómodos. Cuando todo va fácil, cuando todo va bien, a veces tendemos a volvernos cómodos y superficiales allí en nuestra fe. Cuando todo va fácil, muchas veces nos quedamos en la comodidad. Pero cuando las aguas allí se comienzan a mover, cuando las aguas se agitan, ahí nos acordamos como los discípulos: Señor, ¿dónde estás? Aunque estaba en la barca allí, ¿no? Pero ¿dónde estás? Ahí, cuando las aguas comienzan a moverse, nos ponemos nosotros a mover. Y ahí es cuando tenemos que poner en acción nuestra fe, aprender a confiar y a depender totalmente de las fuerzas de nuestro Dios. Otra cosa importante, Dios quiere enseñarnos a enfrentar los cambios de la vida con nuevas fuerzas y nuevos ánimos. El mismo capítulo de Isaías 40, versículo 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este texto, este versículo nos hace reflexionar un poco allí sobre nuestra vida, sobre la vida en sí. Y habla, bueno, que aún los muchachos, los jóvenes, se cansan, flaquean. ¿Qué puede esperar alguien de más? ¿No? ¿Qué puede esperar alguien de 40, de 50, de 60, de 70? ¿No? Y seguimos, ¿no? ¿Qué podemos esperar los demás? ¿No? Porque es algo natural, es un proceso natural de nuestra vida, de nuestra parte física. Es algo que va ocurriendo allí de forma natural, aún en nuestro cuerpo. Y tenemos que reconocer muchas veces que físicamente nuestras fuerzas se van venciendo. Los achaques allí de la edad adulta y la vejez cada vez aparecen más y cada vez con más fuerza. Y a veces hay cosas que las hacíamos naturalmente y después decimos: ¡ay, cómo cuesta ahora! ¿Y cuánto tiempo me lleva a hacer esto que antes lo hacía más rápido? Y así con todas las cosas. Ahora, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con todo esto? Que nosotros comprendamos, que nosotros podamos reconocer que Dios tiene el poder, aún cuando nuestra parte física se haya desgastado, para darnos nuevas fuerzas. Que el Señor tiene el poder y no va a quitar años de nuestra vida. No es que nos va a quitar años y vamos a ser allí jóvenes, ¿no? Para aquellos que se quitan años. No, no va a hacer eso el Señor, pero sí nos va a dar nuevas fuerzas. Amén. Eso es lo que promete allí en su palabra. Que podamos comprender que Él quiere darnos nuevas fuerzas. Y da nuevas fuerzas para poder salir de la tristeza. Nuevas fuerzas para poder enfrentar los años que tenemos por delante con gozo y con esperanza. Nuevas fuerzas para poder seguir en el camino que Él tiene para nosotros. Por eso adorábamos y decíamos recién: Señor, guíame, condúceme por ese camino que tú tienes para mí. Porque si tú me vas guiando, si tú me vas ayudando, yo sé que no me voy a desviar, yo sé que voy a caminar allí en el camino que tú me das. Y allí es donde voy a permanecer en ti, y allí tú vas a renovar mi fuerza. Y lo que dice la palabra de Dios, renovará las fuerzas, nuestras fuerzas, como las de un águila. Y hermanos, Él también quiere enseñarnos que pase lo que pase, debemos confiar que siempre estará con nosotros para protegernos. Por la gracia de Dios estamos hoy, como dice allí en el cuadrito, recordando el texto allí, en memoria de mí, celebrando este día de Santa Cena, comenzando con este primer domingo del mes de mayo, otro nuevo mes, y saber que en este nuevo mes el Señor va a estar con nosotros. Isaías 43, ahora verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo claramente nos habla: cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, por el fuego. Es decir, hermano, tarde o temprano, aunque no lo querramos, nosotros vamos a tener que pasar por tiempos de dificultad y de adversidad. Y es lindo, ¿no? A veces es lindo que te digan: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí, es verdad, mientras permanezcamos en Jesús, todo va a estar bien. Pero eso no implica que no estemos
que no seamos libres de dificultades. Eso no implica que no vengan estos momentos, porque ni aún el Señor fue libre de esto. Eso no implica que no tengamos que enfrentar estas cosas, porque son parte de esos procesos de enseñanza que Dios tiene para nuestra vida. Son esos pasos que tenemos que dar para poder ver y conocer más a Dios. Son esos momentos que tenemos que vivir para poder decir, como Job, ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida? Y muchas veces cuando hemos atravesado una tormenta. ¿Cómo vamos a poder ver de forma más real el poder de Dios en nuestras vidas? Muchas veces cuando hemos atravesado un mar allí de dificultades. ¿Cómo vas a poder ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar? Cuando ha habido una necesidad, pero el Señor ha provisto y ha hecho el milagro. ¿Cómo vas a poder ver el poder de Dios en tu vida cuando ha habido algo que no entendías ni por qué estaba pasando, pero la respuesta y la ayuda de Dios ha llegado justo a tiempo, en el momento indicado? Porque Jesús nunca llega tarde. Llega a tiempo, en el momento preciso, en el momento indicado. Y qué bueno que podamos comenzar en este nuevo mes entendiendo esto. Los procesos de enseñanza de parte de Dios son necesarios para nuestra vida, para poder alcanzar aquello que Él tiene para nosotros y para poder ver el poder de Dios de una forma diferente en nuestras vidas. El que se queda allí al fondo y a veces consigue algo, pero no ve la batalla allí de frente y no ve el poder de Dios allí de frente muchas veces. Los que van delante son los que reciben los golpes más fuertes, pero son los que ven la victoria primero que nadie. Son los que ven la victoria allí frente a frente. Son los que ven el poder de Dios allí de frente en sus vidas. Y hermano, no podemos experimentar la protección de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de parte de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, hasta que muchas veces no pasemos por las aguas, por esos ríos, o aún por ese fuego, por tiempos allí que a veces son complicados y que a veces quisiéramos evitarlo a toda costa. Pero el Señor quiere que por medio de esos procesos, sus promesas dejen de estar solamente aquí en la página de la Biblia y pasen a estar en nuestra vida, en nuestros corazones, y pasen a ser real en nuestras vidas. A veces cuando pasan cosas que no entendemos y que no comprendemos, es porque Dios está determinando que llegue el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas, lo que Él ha prometido. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que cuando pasemos por el agua, Él va a estar con nosotros. Cuando pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Entonces, para poder experimentar ese poder de Dios, a veces es necesario pasar por el medio del agua, por el medio del fuego. Y poder decir como Job, Señor, ahora mis ojos te ven. Qué bueno que en este día, en nuestra vida, el Señor ponga la suficiente fe para poder enfrentar y cambiar esas situaciones difíciles y la necesaria humildad allí para poder aceptar que muchas veces el que tiene que cambiar soy yo. Porque a veces Dios permite cosas para que el que tenga que cambiar sea yo. Y nosotros preguntamos, Señor, ¿pero por qué no cambia esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias esta situación? ¿Por qué no cambias este problema? ¿Por qué no haces esto o aquello? Y el Señor está diciendo, al que quiero cambiar es a ti. El que tiene que cambiar eres tú. Y muchas veces el que tengo que cambiar soy yo. Cuando yo reconozco eso es cuando Dios comienza a trabajar en mi vida. Y cuando las promesas de Dios se comienzan a cumplir en mi vida. Quería compartir, meditar juntos en esta palabra, en esta mañana, comenzando este nuevo mes y poder allí confiar en el Señor y poder decir, Señor, aunque a veces no entienda, aunque los procesos duelan, como adorábamos recién, Señor, tú eres ese alfarero que está trabajando en mi vida. Aunque los procesos duelan, son necesarios para que tú puedas obrar en mi vida. Y recordar esto, muchas veces el Señor no va a quitar los problemas para que nosotros podamos ser valientes y entender que es con su fuerza y su poder. Muchas veces Dios quiere que nosotros enfrentemos los cambios de la vida con nueva fuerza, aun cuando no tengamos ninguna. Y muchas veces el Señor quiere enseñar que pasemos por lo que pasemos, sea por el agua o por el fuego, Él va a estar
con nosotros.